Warzone Paranormal. No, no, no. ¿Qué tal, comunidad? Sean todos y cada uno de ustedes cordialmente bienvenidos a su canal, en donde el día de hoy les traigo una nueva historia de miedo, de terror, de pánico, de suspenso. Una historia que amablemente nos ha enviado un suscriptor a través de la página, en donde él nos cuenta que hace ya bastantes años, al cruzar por el lado de Tijuana hacia los Estados Unidos de Norteamérica, él y su esposa fueron testigos de algo que pasó, pero que los dejó impactados, porque no pudieron creer lo que esa vez vivieron, lo que sufrieron y lo que ellos mismos presenciaron. Pero para qué les cuento de más, mejor vamos a darle lectura a esta historia, no sin antes recordarles que si aún no se han suscrito a este canal, ahora es el momento para que lo hagan. Suscríbanse, compartan, activen las notificaciones y si les gusta el contenido, de favor regálenme un like. Recuerden que todo eso nos ayuda para que este canal pueda seguir creciendo y seguir trayendo esas historias muy terroríficas que suceden día con día. Sin más preámbulo, vamos a darle lectura a esta historia y recuerden que esto es Warzone Paranormal y esta es la historia. Mira, esta historia que te he enviado y en donde te relato lo que mi esposa y yo vivimos en el año de 1997, cuando cruzamos aquí a los Estados Unidos de Norteamérica y que realmente nos dejó marcados de por vida. Esto es algo real. Esto me ha costado que a quien se lo contemos, ya sea mi esposa o yo, siempre nos tiran a locos, de imaginativos, pero nos juzgan mal, porque solamente mi esposa y yo que vivimos y sufrimos ese día, esos actos, ese infierno en carne propia, solamente nosotros y quien haya cruzado ese día con nosotros, de los que iba en nuestro grupo, sabrán de lo que hablamos, de lo que se habla en este relato, de esta historia, que de verdad a nosotros nos causó miedo, un gran miedo, terror, pánico, suspenso, pero a la vez fue algo místico, glorioso, milagroso se podría decir, porque realmente sí, vivimos el terror en carne propia, en todos los aspectos, por lo que vivimos, pero que de igual forma el final fue bueno, maravilloso, divino y feliz, como se dice actualmente. Y resulta que fue en un mes de junio del año de 1997 cuando mi esposa y yo, que somos originarios de la Ciudad de México, optamos por partir en busca del sueño americano, de iniciar con esa travesía, con el fin y la meta de llegar aquí a Estados Unidos para poder lograr un cambio de vida que nos beneficiara a mi esposa y a mí como pareja y a nuestras familias. Entonces todo empezó mal, porque déjame decirte que no contábamos con mucho dinero. Sí teníamos familiares que respondían por nosotros aquí en Estados Unidos, pero desde que salimos de nuestra casa, que por cierto nos fuimos a la Central del Norte a tomar el autobús porque el dinero no nos alcanzó para boletos de avión. Entonces tomamos el autobús, que por cierto se hizo más de 24 horas, creo que fueron como 48 horas hasta acá, hasta Tijuana. Entonces, en todo el trayecto del camión, que iba haciendo
paradas, iba haciendo descansos y eso nos ayudaba porque nos distraíamos. Se subía la policía en ese entonces, no sé si era federal o no sé qué era, pero era la de caminos y bueno, había gente que nos amedrentaba, nos intimidaba, incluso querían robarnos, pero nos dimos cuenta que se ensañaban más con los que tenían acento extranjero o diferente al típico mexicano. Entonces a nosotros solamente una vez, no voy a hablar de más, solamente una vez nos trataron de robar y golpear, pero como no nos dejamos, no nos hicieron nada. Entonces ahí empezó el martirio, porque ya llegando a Tijuana, pues contactamos al coyote que nos iba a cruzar y empezamos a padecer hambres, porque el coyote nos llevó al Hotel Corona y nos dijo que nos iban a cruzar por La Rumorosa. Entonces ahí en el hotel luego sí nos llevaban de comer y luego no. El coyote dejaba ahí afuera de donde nos tenía a un muchacho, un joven armado que no nos dejaba salir para ningún lado. Él nos estaba cuidando y él nos decía que pues él nos iba a proporcionar la comida, que nosotros no nos preocupáramos de nada. Pero pues esto era solamente 2 veces al día, en la mañana y en la noche. Entonces nosotros pues no podíamos salir a comprar nada, absolutamente nada. Total, que llegó el día en que llegó el coyote y nos dijo que íbamos a cruzar, pero que íbamos a abordar un autobús en dirección a Mexicali y que el guía que ese día nos lo presentó, que él se iba a encargar de reunirnos a todos los que íbamos a cruzar y de cruzarnos, literalmente hablando. Entonces, pues nosotros solamente obedecimos y seguimos las indicaciones que nos dio el coyote, cuyo nombre y de los demás involucrados los voy a omitir por cuestiones de seguridad. Hasta la fecha no sé si aún sigan viviendo, si sigan libres o no. Pero realmente esas personas nunca nos mintieron. Nunca nos mintieron y de hecho fue un trato bueno, digno. No muy bien al 100%, pero así lo considerábamos mi esposa y yo. Nunca se sobrepasaron con nosotros, nunca nos golpearon. Solamente lo que vimos de mal fue el hecho de que no nos dejaban salir del cuarto. Pero total, era por más que nada seguridad. Entonces nosotros al otro día, tal y como lo dijo el coyote, llegó el guía por nosotros. Que por cierto, recuerdo que en ese cuarto estábamos 5 personas. Mi esposa, yo y otras 3 personas más. Entonces el guía nos dijo que nos fuéramos a la central camionera que estaba por ahí cerca y que íbamos a tomar el autobús con dirección a Mexicali, íbamos a comprar los boletos y nos dio todas las instrucciones. El chiste es que hicimos lo que nos indicaron. Ya a la señal del guía nos levantamos todos para bajarnos del autobús y sí, nos bajamos en un paraje feo, tétrico. Era media autopista, pero claramente ya se podían ver las montañas ahí de lo que es La Rumorosa. Recuerdo que el clima ese día estaba medio frío. Entonces, pues nosotros no íbamos ni equipados para frío ni equipados para calor. O sea, íbamos, se podría decir prácticamente solamente con la ropa que llevábamos puesta y un par de pequeñas maletas. Entonces nos bajó el autobús y nos cruzamos la autopista, internándonos en lo que viene siendo ya La Rumorosa. Los que hayan cruzado por ese lado sabrán de lo que estoy hablando, porque ya cuando te empiezas a internar en La Rumorosa son muchas piedras, muchas peñas, es montaña, es no sé si llamarle sierra o no sé cómo llamarle, pero son montañas, hay muchos animales peligrosos, hay
poca vegetación y prácticamente se mira como desértico, pero más es la montaña, las piedras, peñascos, en donde te puedes caer, te puedes resbalar y te puede ocurrir algún accidente de peligro. Entonces nos internamos. Recuerdo que empezamos a caminar y a las 24 horas nos salieron unos hombres armados, que por cierto nosotros pensábamos que eran de su equipo del guía. Y total, de que a todos nos revisaron y nos robaron prácticamente todo lo de valor que llevábamos. Yo recuerdo que en ese tiempo llevaba un reloj Citizen muy bonito y me lo robaron. Era lo único que llevaba de valor, se podría decir, más aparte mi dinero, lo que llevaba en mi cartera. A mi esposa igual le quitaron dinero y una cadena de oro que llevaba. Pero pues agradecimos a Dios porque a mi esposa ni a otras mujeres que iban ahí pues no les hicieron otro tipo de daño, ¿verdad? Eso fue lo que agradecimos. Pero lo que nos llamó la atención fue de que esos delincuentes, son muy conocidos como bajadores, nos dijeron que teníamos que darles todo, lo de valor, que porque al final de la historia no íbamos a ocupar nada de eso al llegar a Estados Unidos, y que aparte de eso, si es que lográbamos cruzar con vida, que no nos iba a hacer falta nada de valor, y que era mejor que ellos nos lo quitaran a que se fuera a perder todo cuando nos atacaran los verdes. ¿Los verdes? Yo no entendí qué era eso, y francamente mi esposa tampoco. Entonces eso ya nos llenó como de miedo. Total, de que se fueron esos delincuentes, esos bajadores, y continuamos el camino. Caminamos otras 12 horas más y recuerdo que fue en unas montañas en donde había piedras así enormes como peñascos y hacían como cuevas, en donde ya era noche, ya había caído la noche y se miraba muy tétrico, muy oscuro. Y nos dio mucho miedo porque nosotros ya le habíamos preguntado al guía que de qué habían hablado esos delincuentes. Él nos dijo que no nos preocupáramos, que no pasaba nada, que primeramente Dios íbamos a cruzar todos y con bien. Pero realmente sí nos llenó de bastante miedo, porque ahí en ese punto donde descansamos y que ya había caído la noche, se escuchaban unos ruidos, eran como unos gritos entre humanos y no humanos, como sonidos tétricos, fenomenales, así como si fuera un lagarto, no sé. He visto muchas películas imaginativas de acción, como la película de Godzilla. Esos ruidos que hace ese personaje, así se escuchaba ahí en la Rumorosa, como si gritara, como si, no sé, emitía unos ruidos horribles que a nosotros se nos erizó la piel, y de por sí ya íbamos con miedo de lo que nos hicieron los bajadores, y luego esos ruidos. Pero total, de que en el grupo que íbamos, junto con el guía, iba otro hombre, uno que le llamaban el guía piedra, y aparte pues era el guía, bueno, para explicarme bien, iba el guía piedra y un guía cola, que ese muchacho iba hasta atrás del grupo que íbamos, de indocumentados. Entonces el que iba de guía piedra le dijo al guía, al que nos iba dando indicaciones, que iba a checar cómo estaba la situación, que porque él sentía que iba a pasar algo. Nosotros nos llenamos realmente de miedo, de bastante miedo, porque bien recuerdo a ese muchacho morenito, como de entre unos 20 a 25 años, y que el guía le dijo: está bien, cabrón, si vas a ir, pues arre, que sea ahorita, pero con mucho cuidado, porque ya sabes que aquí es posible de que ya no salgas con vida. Entonces este muchacho, el guía piedra, le dijo que sí, que pues él solamente iba a hacer su trabajo, de ir a checar que todo estuviera bien en el camino para que nosotros pudiéramos cruzar.
Entonces, en cuanto el muchacho se separó de nosotros, empezamos a sentir miedo, escalofrío, porque los ruidos que te acabo de comentar se escucharon más fuertes, más horribles, como si estuvieran peleándose por algo, o como si dos animales se pelearan por su comida, por su carnada. Entonces nosotros solamente alcanzamos a escuchar los gritos de este muchacho, del guía Piedra, y le preguntábamos al guía que qué había pasado, que qué demonios estaba pasando. Él nos dijo que no nos preocupáramos, que al contrario, no tratáramos de escondernos en las piedras, en los peñascos que había ahí, que no pasaba nada. Entonces el guía le hizo una seña al guía Cola, al que iba atrás del grupo. Entonces estos muchachos solamente nos pusieron a salvo a nosotros y ellos se quedaron temerosos, con bastante miedo, recuerdo. Y bien recuerdo sus rostros, que inclusive mi esposa empezó a llorar del miedo, porque me preguntaba a mi esposa que qué estaba pasando. Entonces yo le respondía que no sabía. Pues empezamos a rezar solamente y a hacer oraciones y a pedirle a Dios que pasáramos bien, porque no queríamos perder la vida ahí. Total, de que dio más de la medianoche y siendo las 3 de la madrugada, pues nos dimos cuenta que ya el guía Piedra no regresó al grupo. Y para esto el guía, el que nos daba las indicaciones, pues empezó una búsqueda, pero regresó al grupo pocos minutos después y regresó prácticamente llorando, muy asustado, y con una cartera y una playera, que por cierto era la de el guía Piedra. Y de inmediato le dijo al guía Cola: cabrón, a ese güey ya se lo cargó la chingada. Perdón de mis palabras, pero literalmente así lo mencionó el guía y no quiero omitir nada. Entonces los dos se espantaron y nos dijeron que era mejor que camináramos hasta que amaneciera por nuestra seguridad. Nosotros recuerdo que empezamos a caminar, pero estos muchachos iban muy temerosos, muy espantados, porque nosotros, mi esposa y yo, alcanzamos a ver que la playera que llevaba en su mano el guía iba llena de sangre, como si la hubieran rasgado, y como con fluido blanco, algo así. Era algo horrible. Entonces esos ruidos poco a poco se fueron quedando atrás, se quedaron atrás, pero los guías nos decían que camináramos agachados, encorvados. Literalmente nos decían que corriéramos entre las piedras, peñascos, caminos, veredas, pero agachados. Entonces nosotros realmente no entendíamos nada, pero sentíamos el miedo. De verdad, sentíamos el miedo porque creíamos que no íbamos a llegar a nuestro destino. Nosotros empezamos a dudar de querer seguir con este sueño americano, con esa travesía. Pero pues el que ya estábamos ahí, eso nos dio valor. Y el hecho de el sueño de querer llegar, trabajar y sacar adelante a nuestras familias, eso nos impulsaba a continuar y seguir caminando. Mucha gente llegó ampulada de los pies, averiados, de manos, de la ropa. Llegamos sucios, pero ya paramos de prácticamente correr hasta que ya dejamos de escuchar esos ruidos como de reptiles, de personas o animales feroces. Ya hasta que dejamos de escuchar esos ruidos, ya dejamos prácticamente de correr. Para esto el guía vimos que ya estaba amaneciendo, empezó a amanecer. Eran como las 5:30 o casi 6 de la mañana, cuando dijo que ya estaba bien, que no pasaba nada, que ya todo estaba tranquilo. Pero resulta que todavía caminamos otras horas más, como unas 6 horas más para ser exacto, y la gente se fue desmayando poco a poco, entre ellos mi esposa. Yo sentí que me desmayaba también. Recuerdo que me sentí muy mareado y solamente me paré y hice como que me senté, pero me espanté porque empecé a vomitar de color verde. Me sentía muy mareado. Mi esposa tenía la boca seca y su rostro se mostraba pálido, al igual que el de mucha gente que ya había caído. Entonces
el guía nos dijo que siguiéramos, que no paráramos, que ya faltaba poco. Entonces, no sé en qué punto estábamos, o realmente no sé si perdí la noción del tiempo, pero recuerdo que todo el grupo, el guía y el guía cola, seguimos caminando otras horas más, pero ya no podíamos caminar, ya no. De hecho, uno de los que iba en el grupo empezó a convulsionar y con los ojos en blanco. Cuando el guía intentó reanimarlo, ya no había nada que hacer. Ese muchacho quedó muerto, casi a unos pasos, a unos metros, a pocas horas de llegar al levantón, donde nos iban a levantar para llevarnos a un lugar seguro, ya que habíamos cruzado la Rumorosa. Pero cuando vimos que este hombre cayó, pues nos dio miedo de que poco a poco nos fuéramos muriendo todos. De hecho, el guía cola también se desmayó, pero pues el guía lo reanimó y nos animaba a seguir caminando. Nosotros prácticamente ya íbamos muy temerosos después de todo lo que habíamos vivido, esos 2 enormes sustos de que ya habíamos perdido a 2 personas, 2 integrantes que iban en el grupo, el guía Piedra y ese compañero de grupo indocumentado que había fallecido ahí. Eso nos dio bastante miedo, más el susto que nos dieron los delincuentes, los bajadores. De verdad que íbamos ya muy temerosos. Ese fue un miedo terrible, horrendo, que vivimos en la frontera y que realmente nos dejó impactados, impresionados. Yo me puse a llorar del miedo de pensar que iba yo a perder a mi esposa. Eso realmente no podía asimilarlo. Eso para mí era algo fuerte, algo terrible. Pero fíjate que ya al final, ya cuando el guía nos dijo que nos íbamos a esconder en un lugar, que porque ya no tardaban en llegar el levantón, nosotros ya no podíamos caminar. De verdad ya no podíamos. Perdí la noción del tiempo, mi esposa también. Todos los del grupo perdimos la noción del tiempo. No sabíamos cuánto ya habíamos caminado, cuántos días, cuántas horas, no supimos. De verdad no supimos. Pero nuestros pies ya iban sangrando, iban muy averiados. De verdad, literalmente nuestros pies iban sangrando. Mi esposa, sus pies le lloraban sangre, al igual que los míos. Y no me la vas a creer. Y de verdad esto no me lo ha creído nadie. Pero justamente ahí donde estábamos, llegó un hombre con túnica blanca, con características de un sacerdote. Pero no supimos de dónde salió. El cual nos dimos cuenta que el guía y el guía cola se habían subido un poco más arriba de donde estábamos nosotros, porque ellos estaban haciendo llamadas por teléfono. Pero cuando llegó ese cura, ese sacerdote, enseguida se bajaron el guía y el guía cola. Y solamente lo que vimos fue de que ellos se hincaron y agacharon la cabeza. Y le decían a ese cura, a ese sacerdote, que ellos también se sentían mal y que también necesitaban ayuda. Lo que me sorprendió fue de que este cura sanó nuestros pies. Llevaba unos galones de agua. ¿De dónde lo sacó? No lo sé. Pero este cura llevaba gasas, llevaba algodón, llevaba alcohol, llevaba, no sé, muchas cosas. Entre ellos llevaba galones de agua. Nos dio agua de beber y nos dio curación en nuestros pies. Nos dijo que no nos preocupáramos, que con esas vendas y con eso que nos había puesto, que íbamos a poder seguir nuestro camino y que íbamos a lograr cruzar bien y que no tuviéramos miedo, que cada que sintiéramos miedo pensáramos en que Él nos iba a estar cuidando. Realmente fue algo impresionante, algo maravilloso, porque ni yo mismo lo pude creer. Mi esposa se quedó realmente sorprendida y todos agradecimos a ese sacerdote, a quien le quisimos contar todo lo que nos pasó,
y él nos callaba diciendo: no hablen duro, yo sé todo lo que han pasado, sé lo que vivieron desde que ingresaron aquí a este territorio, sé por todos los peligros y riesgos que han pasado, y también sé de los que se quedaron en el camino. Realmente todos empezamos a llorar, porque ese miedo, esa angustia, ese dolor que sentíamos se nos fue disipando, y como que después de la visita de ese sacerdote, algo nos mantuvo relajados, tranquilos, confiados. Para no continuar muy larga esta historia, te comento que después de que el cura se fue, todos nos empezamos a llorar. De hecho, hasta los guías que eran hombres aguerridos, ya acostumbrados a todo eso, no empezaron a llorar. Nosotros le preguntábamos que quién había sido ese cura, ese sacerdote, y los guías solamente nos dijeron que eso era una gran historia, que algún día buscáramos o investigáramos quién es ese cura, el santo de los indocumentados, que ese cura, ese sacerdote, es un santo muy milagroso, y que éramos dichosos al haber sido ayudados y apoyados por ese santo. La verdad, nos habían dicho su nombre, pero no lo recordábamos. Hasta apenas recientemente que supimos de ese santo, fue como mi esposa y yo platicamos y nos dimos cuenta que habíamos sido auxiliados esa vez por el santo Toribio Romo, el santo de los indocumentados. La verdad, no sé si esa historia es de miedo, de terror, de pánico, suspenso, psicológico o milagroso. No sé cómo calificarlo. Solamente la gente que escuche mi historia va a poder calificar. Nosotros solamente sé que vivimos esto, sé que pasamos esto, y ese sufrimiento, esa angustia, se disipó con la presencia de ese cura milagroso. Créanme o no, esta fue mi historia. Espero que les haya gustado y muchas gracias.